solo tú puedes calmar. Qué bueno, mis amados hermanos, es una vez más, como les dije al principio, de mucha alegría el poder estar en la casa de Dios para poder exaltar su santo y bendito nombre. En esta ocasión vamos a continuar con la serie que empezamos el domingo pasado, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y el tema de esta meditación es: somos una nueva creación. La semana pasada nosotros hablamos de una manera general acerca de la obra de Dios y dijimos que Dios ha hecho grandes cosas y continúa haciéndolas para formar la vida de Cristo en nosotros a través de su Espíritu. También dijimos que Dios nos creó y nos amó para ser su pueblo y para que nosotros conociéramos el amor de Dios, el cual es fundamental para ser formados en Cristo Jesús. Todos sabemos que mientras estemos en este cuerpo tendremos que hacer lo que agrada a la carne. Y a veces nosotros podemos preguntarnos por qué Dios no nos cambia de una manera rápida en lugar de permitir que nosotros sigamos luchando contra el pecado, contra los hábitos y contra las adicciones de nuestros corazones y nuestra mente, que están arraigados en lo que el apóstol Pablo llama la carne. Y ante toda esa situación surge la pregunta: ¿cómo podemos cambiar? Si es que existe la posibilidad de cambiar. Y en primer lugar, el primer punto que vamos a ver es que todos somos una nueva creación en Cristo. Esto es una verdad fundamental. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de esa verdad, y uno de ellos se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, el cual dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted observe esa frase: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Según nosotros entendemos en la Biblia, hubo un tiempo cuando estábamos separados de Cristo. Vivíamos alejados de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. La Escritura, más bien siendo conocidos por Dios, el apóstol Pablo nos anima y nos dice cómo es que nos volvemos a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os volvéis a queréis esclavizar. La Biblia claramente dice que en otro tiempo vivíamos haciendo malas obras, éramos enemigos de nuestra mente, pero ahora, dice la Escritura, hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne, y todo eso por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Entonces, mis amados hermanos, sí es posible ir mejorando nuestra vida conforme a su palabra, conforme al Evangelio. Y la razón por la que somos una nueva creación es porque nos hemos unido a la muerte, o en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesús. Lo que sucedió a Cristo Jesús es como que si nos hubiese sucedido a nosotros, como el apóstol Pablo lo menciona allí en Romanos capítulo 6. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 6, donde él dice de la siguiente manera. Romanos 6 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte?
Por lo tanto, fuimos sepultados con el poder por el bautismo en la muerte, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, nosotros también podamos caminar en vida nueva. Presta atención una vez más a esta frase, en vida nueva. Y de allí, hermanos, el tema de esta enseñanza, de que tú y yo somos una nueva creación. El apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, él menciona y dice que hemos sido reubicados. Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos transfirió al reino de su amado Hijo Cristo Jesús. Y más adelante él nos dice que hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, hermanos, ¿cuándo sucedió ese cambio? ¿Cuándo sucedió ese cambio? Eso pasó, hermanos, cuando escuchamos el Evangelio y creemos. Ocurre algo dramático, algo espectacular. En Cristo ahora nos convertimos en una nueva creación, en gente nueva, muy diferente a como éramos antes. Lo que Dios había prometido ahora se hace realidad. Los días del nuevo pacto han llegado después de la resurrección, después de la ascensión de Cristo, tal como lo mencionaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Los días en que Dios iba a dar a su pueblo un corazón nuevo y iba a escribir la ley en sus corazones, haciéndolo completamente en Cristo Jesús. Y esta verdad puede ser difícil de imaginar. Muchos no experimentan el impacto total de ese cambio en sus vidas. En cambio, otros que vienen a Cristo desde la oscuridad profunda pueden recordar claramente del lodo cenagoso en que Dios los ha sacado. Pero no importa, hermanos, si tenemos 9 años, 15 años, 30 años, 50 o 90, en el momento de creer se produce un cambio monumental en nuestras vidas y ya no somos quienes fuimos, y allí empieza el proceso de ser formados en Cristo. No se olviden el tema de esta serie, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que si sabemos que somos una nueva creación, Dios nos manda a través de su palabra a vivir como tal, a vivir como tal. Ahora que estamos en Cristo, la Escritura nos enseña a vivir nuestras vidas aquí en la tierra como personas capaces de caminar en una nueva vida. El apóstol Pablo nos dice que ya no debemos caminar como lo hacen los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, sino que debemos caminar de una manera digna del llamado que hemos recibido de nuestro Dios. En una ocasión lo vemos a él orando por los hermanos en Colosa, y él ora para que estos hermanos anden, vivan, caminen como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. También les exhorta a los hermanos en Tesalónica y les dice: yo les insto a que vivan como realmente deben vivir, como lo que son hijos de Dios, porque ustedes han sido llamados a compartir el reino de Dios aquí en la tierra. Y como creyentes, hermanos, todos sabemos de que debemos vivir vidas diferentes ahora que estamos en Cristo. Pero también sabemos que vivir como nueva creación aquí en la tierra no es fácil. Muchas veces nos encontramos diciendo, como Pablo mencionaba allá en Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, versículo 15, el cual dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, dice otra traducción, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero me encuentro haciendo tal cosa. ¿Qué es lo que observamos en estos pasajes? Existe una gran lucha en cada creyente, aún siendo una nueva creación. En este pasaje es donde vivimos la mayor parte del tiempo, luchando contra el pecado, tratando de vivir como Cristo para agradarle en todo. Y yo sé, mis amados hermanos, que todos tenemos nuestras luchas. Muchos de nosotros tenemos adiciones, tenemos batallas, tomamos resoluciones, oramos para liberarnos de eso. Queremos que haya un cambio en nuestras vidas y nos esforzamos por vivir en el Espíritu, pero a menudo nosotros nos encontramos como derrotados y pareciera ser que no avanzamos en nuestra caminata, en nuestra carrera cristiana. Y creemos que deberíamos ser mejores personas y a menudo pretendemos que somos mejores de lo que realmente somos. Quizás nos esforzamos para obedecer los mandamientos o nos rendimos para escapar de nuestros propios pensamientos y hasta podemos convertirnos fácilmente en hipócritas, como los fariseos, señalando con nuestros dedos el pecado de las demás personas y nos olvidamos del nuestro. Y la pregunta es, ¿acaso Dios podría haber hecho de que vivir en esta nueva creación fuese mucho más fácil? Pero ¿por qué Dios no hace eso? Bueno, déjenme mencionarles, hermanos, 3 cosas. Primero, Dios quiere que aprendamos a luchar contra los enemigos, contra las fuerzas espirituales de maldad. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, Dios no erradicó a todos sus enemigos e ídolos. ¿Por qué? Porque Él quería que su gente aprendiera a luchar. Por alguna razón Dios permitió que la tentación permaneciera para poner a prueba a esa gente, darse cuenta de sus elecciones y ver sus propias consecuencias. Y lo mismo es cierto nosotros, y es allí donde nosotros debemos vestirnos, como dice su palabra, de toda la armadura de Dios para resistir en el día malo al enemigo de nuestras almas. En segundo lugar, nosotros enfrentamos luchas contra la carne, es decir, contra la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros, para que aprendamos a depender de Dios, no solo en nuestra propia fuerza. Cuando nos encontramos derrotados, impotentes, y somos lo suficientemente honestos para admitir tal cosa, creo que esto es algo bueno delante de Dios, porque Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Dios quiere que vivamos de una manera interdependiente en lugar de independientes. Como por ejemplo cuando Israel confiaba en el Señor en las batallas, la fuerza de nuestro Dios fue siempre suficiente para ellos. Dios siempre ganó las batallas cuando el pueblo confiaba en ellos, pero cuando ellos lo hicieron por su propia cuenta, ellos fueron golpeados duramente por el enemigo. En tercer lugar, cuando nosotros estamos dispuestos a enfrentar nuestros pecados, nuestros malos hábitos, es allí donde tenemos la oportunidad de fortalecernos, de madurar, de perseverar en paciencia, como dice el apóstol, como dice el escritor en Santiago, que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Otra traducción dice firmeza. Y esto quiere decir que Dios nos da la capacidad de aguantar y permanecer bajo presión cuando la vida es dura, cuando la vida es difícil. Pero Dios nos dice en su palabra que ninguna tentación, ninguna prueba es más grande de lo que tú y yo podamos resistir. Porque en medio de la prueba, en medio de la lucha, Dios nos dará la salida. Y aunque sabemos, hermanos, que Dios no quiere destruirnos, más bien Él quiere fortalecernos. Él usa las pruebas para ese propósito, para que vayamos creciendo en carácter, para enfrentar nuestras batallas, ya que es parte del entrenamiento de nuestras vidas. Pero aún teniendo todo esto claro, vemos que hay una gran lucha interna dentro de nosotros, en esa nueva creación. Hay una parte nuestra que quiere agradar a Dios, pero existe también una antigua naturaleza que se opone. ¿Cómo resolvemos este asunto? La tensión y la lucha que enfrentamos es entre la antigua naturaleza y la nueva. Esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero la Biblia nos dice claramente que nosotros no estamos divididos. La Biblia dice que ya no estamos en Adán, sino que ahora estamos completamente en Cristo Jesús. Somos personas redimidas que estamos creciendo en Cristo, pasando de la esclavitud a la libertad. Pero nunca estaremos completos hasta la consumación. Como dije en el mensaje anterior, la transformación de nuestras vidas es un proceso que dura toda la vida. Pero ¿qué es exactamente, hermanos, esa antigua naturaleza que todavía observamos que resalta dentro de nosotros? Pablo nos dice en Efesios que el viejo yo o una vieja naturaleza pertenece ya a la antigua forma de vida. Y esa antigua forma de vida es corrupta por sus deseos engañosos. Y la exhortación del apóstol en Efesios capítulo 4, versículo 22, es a que ya no debemos vivir de esa manera. No debemos conducirnos así como antes, cuando los malos deseos dirigían nuestra manera de vivir. Y luego él exhorta en todas sus cartas a los hermanos, como por ejemplo en Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde él dice: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, como la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la cual es idolatría. Y nosotros sabemos que nuestro Dios es único y Él no se agrada de que su pueblo entre en la idolatría. Eso es parte de la antigua forma de vivir. El viejo yo es quien fuimos una vez, separados de Dios, pensando solamente en lo terrenal, en lo que es perecedero, destinado a la ruina, y los deseos que nos llevan por ese mal camino. Amados hermanos, el viejo yo es la forma en que aprendimos a vivir cuando no éramos creyentes, en la que aprendimos a sobrevivir y a hacer frente a un mundo roto. Todo se basaba en lo que hacíamos, lo que teníamos y lo que la gente pensaba de nosotros. Es un modo de vivir desconectado completamente de la vida de Dios. Un modo de vivir que crea sus propias estructuras de identidad, significado, valor, propósito y un modo de ser que determina por sí mismo la naturaleza de nuestro propio ser. Amados hermanos, el viejo yo es como un virus.
en nuestra carne que busca controlar, que busca manejar nuestras vidas, la cual se caracteriza por ser defensiva, posesiva, manipuladora, destructiva. Y la Escritura nos dice que vivir bajo el control del viejo yo o la antigua naturaleza o la carne, como querramos llamarle, resultará en esclavitud en el pecado. Pero Dios, hermanos, nos ha hecho una nueva creación. Y es allí donde debemos enfocar nuestra mente, nuestra atención. Pablo dice que el nuevo yo ahora se viste del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo yo está siendo renovado en el conocimiento según la imagen de su Creador. Y su vida se va a caracterizar por la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Todo esto respaldado por el perdón y el amor que une todo en perfecta armonía. El nuevo yo, mis amados hermanos, no se ofende fácilmente. La nueva creación, la nueva persona que Dios ha hecho en nosotros no se ofende fácilmente, no se aferra a las viejas heridas, no tiene que castigar ni vengarse, no se detiene en las diferencias de los demás, no necesita protegerse de nadie, no necesita esconderse o aferrarse. Él no odia, Él no rechaza, Él deja las consecuencias y los resultados a Dios. Porque es una nueva creación, vive totalmente diferente. Él está satisfecho y contento con Dios y con lo que tiene, ya sea poco o sea mucho. El nuevo yo ahora está unido al gran yo soy, Cristo Jesús. Ahora, mis amados hermanos, la vida no se trata de mí, ahora se trata de Cristo viviendo en nosotros. Porque ahora mi vida está en Dios y con Dios. Y aunque vivimos en la tierra, somos residentes del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero estamos aprendiendo a vivir en la tierra como si fuéramos ciudadanos del cielo. Mis amados hermanos, no se te olvide esto: somos una nueva creación. Pero aquí surge otra pregunta. Ok, está bien, entendemos lo que éramos antes. Entendemos que hay una lucha interna en nosotros. Entendemos que ahora somos una nueva creación. Pero ¿por qué es tan difícil vivir en esa nueva vida en Cristo Jesús? La raíz del problema, hermanos, son los apegos falsos que el viejo yo forma con las personas. Esa inclinación al poder, a las posesiones para obtener identidad, para obtener significado, propósito y valor en la vida. En nuestra vida nosotros desarrollamos programas para obtener felicidad personal. Estrategias para satisfacer nuestras necesidades básicas, para la supervivencia, para el poder, para el control, y técnicas para lidiar con nuestros sentimientos de vergüenza. Y básicamente, hermanos, nos inclinamos hacia esas cosas, como si esas cosas fueran nuestros ídolos que tienden a poner sobre nosotros y no producen los resultados que realmente deseamos, como que nos atan, nos esclavizan. Pero, hermanos, yo quisiera dar algunas ideas prácticas como aplicación que nos van a ayudar a vivir esa nueva vida de Cristo en nosotros. Permítame ofrecer algunas ideas para que reflexionemos. En primer lugar, no estamos solos. Dios está con nosotros. Pero Dios quiere, hermanos, que nos involucremos en lo que Él está haciendo en nosotros. Y debemos asumir la responsabilidad de nuestras elecciones.
Porque es allí donde vamos a experimentar las consecuencias de nuestras acciones. Y a veces esas consecuencias pueden ser horribles. Podemos elegir estar enojados, resentidos, implacables, lujuriosos. Podemos elegir esas cosas. Dios nos permite hasta cierta medida hacer esas cosas, pero nos advierte también de que tendremos consecuencias de lo que sembramos. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que debemos vivir dignamente según nuestro llamado. Y ese vivir, esa transformación solo puede suceder realmente por la gracia de nuestro Dios. En segundo lugar, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos. C.S. Lewis decía en una ocasión, él solía preguntar y él hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es la conversación más importante que tienes todos los días? Hazte esta pregunta, sé honesto contigo. ¿Cuál es la conversación más importante que tienes contigo mismo todos los días? Y a lo cual muchas personas pueden responder: nuestra conversación con Dios. Y eso es válido, es válido. Pero C.S. Lewis decía, no. Él decía, es la conversación que tienes contigo mismo antes de hablar con Dios. Porque en esa conversación contigo mismo, ahí decides si vas a ser honesto y auténtico con Dios, o si vas a encontrarte con Dios con una cara falsa, con una máscara de hipocresía. Es lo que nos dice entonces esta frase, que debemos ser honestos delante de Dios. Mis amados hermanos, la honestidad es importante para la transformación de nuestras vidas. A la vieja naturaleza, al viejo yo le encanta evadir, negar, justificar y jugar juegos mentales. Cuando somos honestos sobre nuestros pecados, sobre nuestros secretos y sobre nuestras adiciones que todos tenemos, estos pierden el poder. Por lo tanto, es importante tomar conciencia de nuestras inclinaciones. Cuidado, mis amados hermanos, con buscar la felicidad personal, el valor, el significado y el propósito e identidad en esta vida aparte de Dios. Cuidado con aquellas relaciones que tienen demasiado control sobre nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la mayoría de sus cartas, él exhorta a las iglesias y él les dice que debemos despojarnos del viejo hombre, del viejo ser, como cuando nos quitamos una ropa que está sucia. Otras frases que encontramos es: haced pues morir en vosotros todo lo terrenal, todos los malos hábitos, todos los deseos pecaminosos y todas esas cosas que nos alejan completamente de Dios. La Biblia dice, hermanos, que debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Cristo todos los días. La Biblia dice que no debemos de proveer para los deseos de la carne. Cuando nos quitamos todas estas cosas, cuando nos despojamos de todas estas cosas, hermanos, es ese el proceso que Dios está utilizando para ser transformados a la imagen de Cristo. Es por eso que constantemente debemos estar renovando nuestras mentes. La formación en Cristo no es anti-intelectual. No debemos oscurecernos en la comprensión. La Escritura usa muchas frases para dar mayor fuerza a lo que hemos mencionado. Por ejemplo, la Biblia dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de este mundo. A los hermanos en Roma él les dice: mira, no piensen en las cosas de la carne,
No mantengan su mente ocupada allí. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué debe hacer una persona que quiere ser transformada en Cristo Jesús? Pensar en las cosas que son del Espíritu. Es de esa manera, mis amados hermanos, que nuestra mente, nuestro ser, la totalidad de nuestro ser se irá transformando. El proceso, hermanos, de formación espiritual en Cristo consiste en reemplazar progresivamente las imágenes, las ideas destructivas con las imágenes e ideas que llenaron la mente de Cristo. Y a la medida que nosotros crecemos, estamos siendo formados por ideas, por historias, tanto en nuestros hogares, en las escuelas, en nuestras universidades, y toda esa información va a determinar cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra. Y penosamente mucha de esa información no es correcta. Es por eso que debemos renovar nuestras mentes con la palabra de Dios, porque es el proceso por el cual corregimos nuestro pensamiento basado en la verdad de Dios. Y basado en esa verdad es que podemos contestar nosotros con honestidad quiénes somos y hacia dónde vamos. Y basado en eso también es que podemos corregir nuestra pobre imagen y vernos como Dios nos ve. Pero hermanos, a pesar del pecado, a pesar de la rebelión que hay en nosotros, el amor de Dios es inquebrantable. Cuando fallamos o nos equivocamos, Dios nos trata con compasión. Dios nos trata con gracia. Incluso las consecuencias de nuestro pecado tienen la intención de llevarnos a Dios en dependencia y confianza, porque vivimos en el nuevo pacto donde todo proviene de Dios y no de nosotros. El verdadero objetivo de la transformación, hermanos, es nuestro corazón. Un corazón transformado va a hacer lucir la nueva vida de Cristo en nosotros. Y eso solo puede ser hecho por el poder transformador de su palabra. Hermanos, Dios quiere corregir nuestra mente. Él quiere edificarnos y Él quiere que crezcamos para su gloria. Y quizás no hemos tomado el tiempo suficiente para que Dios transforme nuestras vidas. Pero hoy puede ser el día para que empecemos y nos pongamos a cuenta con Dios. Nuestra transformación, hermanos, se da por medio de su palabra. Dios nos ha dejado su palabra escrita para que ella pueda cambiar, transformar nuestra vida, nuestro ser, desde adentro hacia afuera. Y cuando esa transformación está pasando en nuestra vida, eso se va a reflejar por la manera en que tú y yo vivimos. Pero para ti, mi amigo, Dios puede hacer también una nueva creación en este día. Si tan solamente pides perdón a Dios por tus pecados, si tan solamente reconoces a Cristo Jesús como tu único Señor, como tu único Dios y como tu único Salvador de tu vida, ven a Él en arrepentimiento y fe y encontrarás el mejor camino para tu vida. En cualquier lugar donde estés, Dios puede escuchar esa oración de arrepentimiento. Dios puede escuchar esa súplica desesperada para que cambie tu vida completamente y puedas venir a ser una nueva creación en Cristo Jesús. Dios tiene el poder para hacer esas cosas. Dios puede cambiar tu vida. Ahí donde estés, inclina tu rostro y pídele perdón a Dios
y Dios va a venir en tu asistencia en este momento. Oremos.